El aroma a aceite de oliva, jamón serrano recién cortado y azahar mojado por la brisa mañanera era el perfume esencial de Triana, el barrio que María Beltrán llevaba tatuado en el alma más que el pequeño sol que tenía en la muñeca. A sus 28 años, María no era una persona que buscara el drama. Su vida giraba en torno a la rutina bendita del bar El Duende. Despertar, montar en su vieja Vespa, pasar por el mercado de Triana y estar lista para freír boquerones antes de que el sol de Sevilla asara las calles. Era un martes cualquiera de finales de mayo. El cielo era de un azul tan intenso que dolía la vista. Vaya día para estar viva, pensó mientras se acercaba al bullicioso mercado, el corazón latente del barrio. Las voces de los vendedores, el golpe de las cajas de pescado y el regateo de las clientas creaban una sinfonía caótica, una banda sonora de vida genuina. Pero justo al doblar la esquina donde el sol se colaba a través de las lonas desgarradas, algo chocó contra su retina con la fuerza de un pellizco de guitarra flamenca, un grito. No un grito de niño que quiere un caramelo, sino uno gutural, ahogado, cortado de raíz. El sonido del miedo puro anclado en la garganta de una criatura pequeña. Vio a un niño, quizás de 6 o 7 años, con el pelo castaño y rizado. Estaba siendo arrastrado, casi levantado del suelo, por 2 adultos. Un hombre, grande como un armario, con una chaqueta de cuero fuera de temporada, y una mujer alta, rubia y extrañamente impasible. Al principio la mente de María lo racionalizó, como lo hacemos siempre para protegernos. Una rabieta, un padre estricto, cosas de familia, ¿qué se le va a hacer? Su mano ya buscaba los mangos de cuero de la cesta de la compra. Pero el instinto, esa voz ronca que en Sevilla te dice si la tapa está buena o es un timo, le gritó que mirase de nuevo. Los ojos del niño Leo no reflejaban rebeldía, reflejaban el terror absoluto de quien sabe que va a desaparecer. Y la cara de la mujer rubia no era de enfado, era de cemento frío. Llevaba una pulsera de oro macizo y su agarre en el brazo del niño era profesional, no maternal. En ese instante, en ese destello, María lo supo. Aquello no era una rabieta, era un secuestro. El hombre grande intentó cubrir al niño con su cuerpo, acelerando el paso hacia la salida lateral. María soltó la cesta de golpe. La compra podía esperar. Su corazón, un tambor desbocado, le dijo que tenía que actuar. Si se encuentra preguntándose si haría lo mismo en un momento así, es porque sabe que estos segundos definen una vida. El aroma del mercado se había convertido en un olor a pólvora. El mercado de Triana, con su laberinto de puestos de aceitunas, especias y ropa barata, se convirtió de repente en el escenario de una persecución silenciosa. María, ágil a pesar de las horas que pasaba de pie sirviendo copas, se movía con la destreza de una lagartija sevillana. El hombre y la mujer tenían la ventaja de la sorpresa y la fuerza, pero ella tenía el conocimiento íntimo del terreno. Sabía que después del puesto de pescados venía un pasillo estrecho a testajas de fruta, y sabía que la vendedora de ajos, doña Dolores, siempre dejaba su enorme carretilla bloqueando el camino. Los secuestradores, visiblemente incómodos con el bullicio, intentaban pasar desapercibidos, pero la mujer con su elegancia forzada y el hombre con su torpeza de gorila en cristalería parecían 2 extranjeros perdidos en la autenticidad sevillana. María se pegó a los puestos, fingiendo inspeccionar unos pimientos, comprando tiempo. Escuchó fragmentos de su conversación. El hombre hablaba en un español con un acento duro, casi germánico o eslavo, y la mujer le respondía en susurros secos. «Rápido, ya están cerca del coche», dijo el hombre, tirando del brazo de Leo con más fuerza. «Cállate, nos está mirando la tía esa», siseó la mujer, clavando la mirada en María. María desvió la vista hacia un montón de tomates maduros, pero no sin antes registrar el pánico fugaz en el rostro de la secuestradora. No la habían tomado por una heroína, sino por una curiosa molesta. Perfecto. Se adelantó por una vía alternativa, pasando junto al puesto de don Fernando, el frutero. Fernando era un hombre de rituales, y su puesto era una obra de arte de simetría. Justo allí, vio que el par de secuestradores se había detenido bruscamente.
Estaban atrapados. Doña Dolores había dejado su carretilla de ajo en el medio del pasillo para hablar con una clienta, bloqueando completamente la salida lateral. Los secuestradores estaban acorralados entre la carretilla y un gigantesco expositor de sandías. El hombre grande maldijo en voz baja en su idioma ininteligible. La mujer rubia apretó el puño del niño con tal fuerza que Leo soltó un gemido. Este era el momento. La brecha se había abierto. María actuó sin pensar en las consecuencias, con esa valentía imprudente que solo da la adrenalina andaluza. Corrió hacia don Fernando, el frutero, fingiendo un tropiezo dramático, de esos que hacen que la gente se gire. ¡Ay, mi madre! Don Fernando, disculpe, pero es que me ha parecido que ha dejado usted un monedero en el suelo, gritó María con su voz potente, haciendo que el frutero y la clienta se giraran inmediatamente. Su voz sonó exageradamente fuerte en el pasillo. Los secuestradores la miraron con el horror de ser descubiertos. En ese segundo de distracción, María, que no había tropezado, sino que se había arrojado con gracia, extendió el pie, no para hacerlos caer a ellos, sino para golpear ligeramente el expositor de sandías, que estaba peligrosamente desequilibrado. Fue un efecto dominó glorioso y catastrófico. Una sandía rodó, golpeó una pila de melones y de repente una avalancha de fruta fresca cayó sobre el hombre grande, la mujer rubia y sobre todo sobre Leo. El estruendo fue ensordecedor. La gente gritó. Don Fernando gritó. Los secuestradores fueron cubiertos por una lluvia de pulpa rosada y verde. En medio del caos y el aroma a sandía rota, María, con la agilidad que da la desesperación, se lanzó hacia el niño, lo agarró por el talle y lo levantó. «¡Ven conmigo rápido!» «¡Corre!», susurró, y sin esperar respuesta se deslizó por la angosta abertura que la carretilla de doña Dolores ofrecía. El hombre grande se liberó de la fruta con la cara roja de rabia y la chaqueta pegajosa. «¡Alto! ¡Detente!», gritó. Pero en ese momento María y Leo ya habían desaparecido en el laberinto de especias. Si el frutero y doña Dolores no hubieran estado gritando y señalando a los dos extranjeros cubiertos de jugo de sandía, el secuestrador quizás la habría alcanzado. Pero el caos es el mejor camuflaje. Este tipo de audacia es lo que diferencia a una persona común de una heroína accidental. Pocas veces se tiene la oportunidad de cambiar un destino en un instante. ¿Qué haría usted si solo tuviera una sandía para defenderse? María corrió, agarrando la pequeña mano de Leo. Su Vespa la esperaba afuera, pero sabía que salir a la calle era lo primero que esperarían. Necesitaban un lugar seguro, un hueco que solo los verdaderos trianeiros conocieran. No mires atrás, pequeño. Escúchame, tienes que hacer mucho ruido por dentro, pero nada por fuera. ¿Entiendes?, le dijo María. Leo, con la cara manchada de lágrimas y restos de sandía, asintió vigorosamente. María se dirigió a la zona de hierbas y flores secas, un área del mercado que pocos visitaban, dominada por el olor a lavanda y manzanilla. Detrás de una pared de sacos de anís y pimienta, había una pequeña despensa polvorienta que don Fernando usaba para guardar las cajas de cartón. Era un hueco apenas suficiente para 2 personas. Empujó a Leo dentro, entrando ella después y cerrando la puerta corredera con un ruido sordo. La oscuridad era total, solo rota por las rendijas de luz que se colaban. Estaban a salvo, por el momento. Leo se echó a llorar, un llanto silencioso y estremecedor que sacudía su pequeño cuerpo. María lo abrazó, sentada sobre las cajas de cartón. El olor a manzanilla se mezclaba con el sudor frío del pánico. «Shh, mi vida. Ya pasó, ¿vale? Estás con María. Nadie te va a hacer daño aquí. Eres un campeón». Mientras intentaba calmarlo, María analizó al niño. No parecía un niño de la calle. Su ropa, aunque ahora desordenada, era de buena calidad, de marca. Llevaba una pequeña mochila roja de un tejido técnico. No había en él la familiaridad del barrio. ¿Quién era este niño? Y más importante, ¿quién querría llevárselo? El ambiente allí fuera seguía tenso. Escucharon gritos de «¡Se ha ido por allí! ¡La mujer de la sandía!» Y luego la voz profunda del hombre grande, sonando mucho más cerca de lo que a María le gustaría. «¡Búsquenla! Deben estar cerca».
Este miedo visceral, esta conexión silenciosa en la oscuridad, es lo que nos une. Cuando la vida nos da un revés, la empatía es nuestro único refugio. Si has sentido alguna vez el miedo de lo desconocido, sabrá la intensidad de este momento. María sacó su teléfono intentando que la luz no se filtrara. Marcó el número de la Policía Nacional 091. Estoy en el mercado de Triana. Ha habido un intento de secuestro. La víctima es un niño pequeño. Los secuestradores son un hombre grande y una mujer rubia. Acento extranjero. Aún están dentro, cubiertos de sandía. Rápido, por favor. Dio la ubicación exacta de la puerta lateral que los secuestradores intentaban usar. Colgó y volvió a abrazar a Leo. El niño, ya más calmado, la miraba con unos ojos verdes inquisitivos y llenos de gratitud. ¿Quién eres?, le preguntó Leo con un hilo de voz. Soy María. Soy la camarera del bar El Duende. ¿Cómo te llamas tú, campeón? Leo. Solo Leo. El silencio volvió. Se quedaron en la oscuridad, escuchando los pasos apresurados y las voces secas de los secuestradores que se alejaban lentamente, frustrados. El sonido de las sirenas, primero un susurro lejano y luego un aullido potente, llenó las calles. Se acabó. Habían ganado. Minutos después, la despensa se abrió. No fue la policía, sino don Fernando, el frutero, quien la había encontrado. María, ¿estás aquí, niña? ¡Qué locura la que has liado! ¿Están fuera?, preguntó ella, saliendo a la luz cegada. Sí, la policía ha acordonado la zona. Los secuestradores se han escapado, parece. Pero han dejado un rastro de fruta y 2 policías ya están interrogando a Dolores. Venga, salid, valientes. María salió, llevando a Leo en brazos. La escena era de película, linternas policiales, periodistas locales ya olfateando el drama y el puesto de don Fernando destruido, ahora sí, por culpa de la investigación. Se encontró con el inspector Ruiz, un hombre de la vieja escuela, con más panza que pelo, que la miró con una mezcla de admiración y escepticismo. Así que la mujer de la sandía es la señorita María Beltrán, del Duende. Sí, inspector. Lo he visto y he actuado. El niño es Leo, está bien. Ruiz tomó nota con una caligrafía lenta y laboriosa. Le preguntó detalles sobre el acento, la ropa, la fuerza del agarre, pero había algo que no encajaba en su tono. Era demasiado casual para un intento de secuestro en audaz en pleno Triana. ¿Y ha visto algo más, María? ¿Algún objeto que hayan dejado caer? No, solo la sandía. María mintió. Mientras estaba en la oscuridad con Leo, en el momento en que lo abrazaba, su mano había rozado algo que se desprendió de la mochila roja del niño. Un objeto pequeño, frío y pesado. No era un juguete. Ella lo había deslizado discretamente en el bolsillo de su delantal, sabiendo que si se lo entregaba a la policía en ese momento, desaparecería en el agujero negro de la burocracia policial. Ahora, mientras Ruiz la distraía con preguntas sobre la dirección de la huida, María deslizó el objeto fuera de su bolsillo y lo sostuvo a salvo en la palma de su mano. Era una moneda antigua. No era de euro, ni de peseta. Era grande, de plata oscurecida, y tenía grabada una extraña caligrafía que no pudo identificar, junto a un dibujo intrincado como un arabesco en espiral. La sensación era de peso histórico, de algo que había viajado lejos. Le recordó vagamente a las monedas que un viejo cliente turco solía mostrarle. El inspector Ruiz sonrió, un gesto cansado. Gracias, María. Su instinto ha salvado al pequeño. Por ahora asumimos que es un secuestro parental fallido. Extranjeros. No se preocupe, es un caso cerrado. ¿Caso cerrado? La caligrafía en la moneda gritaba lo contrario. Los ojos de la mujer rubia no eran los de una madre. Y el hombre grande no parecía un padre negociando la custodia. Además, ¿por qué huirían si eran los padres? Mientras un paramédico revisaba a Leo y lo entregaba a un asistente social temporalmente, ya que no se localizaba ningún familiar, los periodistas se abalanzaron sobre María. ¿Cómo se siente al ser la heroína de Sevilla? La camarera Ángel, ¿verdad? Es un secuestro de la mafia. María se encogió de hombros, con la moneda quemándole el bolsillo del delantal. Solo hice lo que tenía que hacer. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a freír croquetas. La clientela del Duende no espera.
Se fue sin esperar a la admiración, montó en su Vespa y condujo de regreso a Triana, sintiendo el sol en la cara y el peso de la moneda en su bolsillo. No era un secuestro parental, era una cosa grande, oscura, con raíces que se extendían más allá de las fronteras de España, tocando posiblemente a esos rincones sombríos de la intriga turca que había oído mencionar en historias susurradas. La frialdad profesional de los secuestradores, la huida rápida, la moneda, todo apuntaba a una operación de alto nivel. Llegó al bar el duende. Antonio, el dueño, la abrazó con una furia paternal. «Mi María, mi heroína, la policía estuvo llamando. Te has hecho famosa, tía». María se puso el delantal limpio y cogió el trapo para limpiar la barra. La normalidad era un consuelo, pero la verdad era que la adrenalina aún fluía y el orgullo era un fuego lento y dulce en su pecho. Se inclinó sobre la barra, sacando la moneda para examinarla bajo la tenue luz del bar. La caligrafía se parecía, de forma inquietante, a las marcas que había visto en los tatuajes de ciertos clientes turbios de un hotel cercano que solía visitar. Y justo debajo del arabesco había una pequeña inscripción numérica apenas visible, para un número de serie. El caso se había cerrado para la policía. Pero para María Beltrán, la camarera Ángel, la historia no había hecho más que empezar. La verdadera pregunta es, ¿por qué una niña sevillana, camarera de tapas, se ha encontrado de pronto en el centro de una conspiración que apesta a Estambul y a dinero sucio? La respuesta, por supuesto, reside en la historia detrás de esa moneda. Si ha llegado hasta aquí, es porque la intriga le ha picado. No se detenga, porque lo que viene a continuación cambiará todo. La luz de las bombillas viejas del bar El Duende era amarilla y reconfortante, el tipo de iluminación que envolvía los secretos como un pañuelo. Para María, ese bar era su refugio, un lugar donde el ruido de las cucharas y el tintineo de los vasos ahogaban los ecos del miedo. Pero esa noche ni la familiaridad del sitio podía apagar la alarma que sonaba dentro de ella. Estaba limpiando la barra, un movimiento automático y pulido que había perfeccionado durante años, mientras la gente del barrio, los de siempre, entraban a darle la enhorabuena. «¡Ole María!», le decían. «Nuestra heroína, la camarera Ángel». Ella sonreía, aceptando el halago con una modestia que le venía de serie, pero por dentro sentía la presión del peso muerto que llevaba en el bolsillo de su delantal. Era la moneda. Una vez que el bar se vació y solo quedó Antonio, el dueño, contando las ganancias del día, María se dirigió a la trastienda. Sacó la pieza de plata oscurecida y la puso bajo la luz de un flexo. Era más grande que una moneda de 2 euros, con un tacto rugoso y frío. Pasó los dedos sobre la superficie, siguiendo la extraña caligrafía. No era árabe, no era hebreo, no era cirílico. Los trazos eran fluidos pero firmes, una danza de curvas y puntos que le resultaban extrañamente orientales, como un secreto olvidado de la ruta de la seda. La inscripción numérica, esa que había notado fugazmente, era lo más inquietante. Estaba tallada con una precisión que contrastaba con la antigüedad aparente del resto de la moneda, 08-30-22. No era un año, era demasiado moderno, o quizás no era una fecha. Antonio, al verla tan absorta, se acercó con un café y una copa de anís. «¿Qué pasa, María? Tienes cara de haber visto un fantasma». «Antonio, ¿conoces a alguien que entienda de monedas antiguas o de lenguas raras?» Él soltó una carcajada ronca. «¿Raras? Aquí, en Triana, solo conocemos el español de la calle, el caló y el andaluz cerradito. ¿Para qué quieres eso?» María le mintió de nuevo, con esa facilidad que solo otorga el instinto de supervivencia. «Un cliente extranjero me la ha dejado de propina. Dice que tiene valor. Quiero saber si me está timando». Antonio asintió, convencido. «Ah, los extranjeros y sus historias. Conozco a un tío. Es profesor de historia en la universidad, pero pasa sus fines de semana buscando reliquias en el mercadillo. Don Ricardo, un poco chiflado, pero sabe un montón. Mañana después del cierre te doy su número». El alivio fue momentáneo. Esa noche, en su pequeño piso con vistas a la calle Betis, María no pudo dormir.
No era solo la adrenalina, era la sensación de haber abierto una puerta que no debía. El secuestro fallido del niño Leo no había sido un accidente. Había una trama detrás, una madeja que empezaba a desenrollarse en su mesilla de noche, bajo la forma de esa moneda fría. La pregunta no era qué significaba la moneda, sino por qué los secuestradores estaban dispuestos a matar por recuperarla. Al día siguiente, la prensa la había bautizado definitivamente, la camarera Ángel. Su foto, con el pelo revuelto y el delantal puesto, cubría la primera página del Diario de Sevilla. La ironía era dolorosa. Mientras la elevaban a los altares de la virtud, ella estaba sentada sobre una mentira y un secreto que la ponía en peligro. Bis. El cifrado de Estambul. Por la tarde, Antonio le dio el contacto de don Ricardo. Era un hombre con barba de faquir, gafas de montura gruesa y un olor permanente a pergamino y tabaco. María lo encontró en una polvorienta biblioteca cerca de la Plaza de España. Le mostró la moneda. Don Ricardo no necesitó más que un segundo para que sus ojos brillaran con la avaricia de un niño ante un juguete prohibido. La tomó con pinzas, la examinó con una lupa y emitió un sonido de asombro. «¡Vaya, vaya! Esto es fascinante, señorita». María aguantó la respiración. «¿Qué es?» No es ni romano, ni fenicio, ni visigodo. La aleación de plata es de una pureza extraordinaria, pero el grabado, mira este arabesco. Esto no es solo caligrafía, es un tugra, un sello imperial, y este estilo es inconfundible, aunque tardío. Es otomano. María sintió un escalofrío. Otomano. Turco. La vaga corazonada de las intrigas turcas estaba materializando. ¿Turco? Sí, la lengua es una versión arcaica del alfabeto. Dice Asret, significa anhelo o deseo profundo. Es una palabra de gran carga emocional en turco. Don Ricardo se detuvo y se frotó la barbilla. Y este número de serie es 083022. Don Ricardo pasó horas consultando libros, digitalizando imágenes y comparando la moneda con sellos de sultanes. Al cabo de un rato, exhausto pero excitado, le reveló sus hallazgos. La moneda es una pieza conmemorativa, probablemente del siglo XIX, acuñada en Estambul. Su valor numismático es alto, pero su valor simbólico es lo que importa. El Hazret y el número no son aleatorios, es un código. El profesor le mostró una copia de un libro antiguo sobre simbología otomana. La numeración no es una fecha, es una clave geográfica utilizada por ciertas familias influyentes en la época. La 08 corresponde a la octava familia en la jerarquía, un linaje de comerciantes de seda. El 30 es un código de distrito en la vieja Estambul y el 22. Aquí, don Ricardo hizo una pausa dramática, y de repente el simple metal se convirtió en una amenaza mortal, una llave oxidada abriendo una caja de secretos que María jamás quiso ver. El 22 no es un número, es una referencia a la frase que inicia el Salmo 22. En la tradición de esa familia usaban citas bíblicas o coránicas como parte de sus claves. El Salmo 22 empieza, por supuesto, con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María sintió que el aire se le escapaba, no era una simple propina. Era un grito de auxilio encapsulado en plata. La moneda era un mensaje de la familia del niño, un token, un símbolo de su desesperación y de la identidad de Leo. Don Ricardo la miró con seriedad. María, esta moneda es valiosa, pero también peligrosa. Si esto es un código familiar, implica que el secuestro del niño Leo no fue por dinero, sino por algo mucho más antiguo. La sangre, la lealtad, la herencia. Sid, el ojo del inspector Reed. Al volver al duende, el inspector Reed estaba sentado en una mesa, pidiendo un café con leche en él. Parecía más una figura del mobiliario que un policía. María le sirvió el café con su sonrisa profesional habitual. Hola, inspector, ¿todo bien? Creí que el caso estaba cerrado. Reed revolvió el café lentamente, sus ojos pequeños y astutos fijos en ella. Los casos nunca se cierran de verdad, María, solo se archivan. Estoy haciendo papeleo, ya sabe. Y me preguntaba, ¿no encontró usted nada más en el mercado? Algo de valor, quizás. El pulso de María se aceleró, pero su rostro se mantuvo impasible. No, inspector, solo sandía. Y mire que busqué, que don Fernando está furioso por los daños.
Ruiz sonrió, pero su sonrisa no era tranquilizadora. Dicen que a los héroes la fama les sienta bien, pero también les crea enemigos. A veces, señorita Beltrán, es mejor ser una camarera invisible que una heroína en la portada. La advertencia era clara. Ruiz sospechaba, o peor aún, Ruiz sabía algo y no quería que María se metiera. El inspector no era solo un policía perezoso, era una barrera, y eso era un problema. María, utilizando la estrategia de la distracción, se acercó a la mesa de al lado donde había un hombre leyendo un periódico. Fingió limpiar. El hombre del periódico no levantó la vista. Llevaba gafas de sol, a pesar de estar en un interior mal iluminado. Algo en su postura era demasiado rígido. María Beltrán era una camarera, pero su trabajo le había enseñado a leer el lenguaje corporal. Un camarero sabe cuando una pareja está a punto de discutir, cuando alguien se va a ir sin pagar o cuando un cliente está esperando a alguien. Este hombre estaba esperando algo, o más bien, esperándola a ella. Se dio cuenta de que desde que su nombre apareció en la prensa, su rutina había cambiado. Pequeños detalles, la Vespa de un vecino aparcada siempre en el mismo sitio, el reflejo de un coche oscuro en un espejo retrovisor. La sensación se hizo carne en el bar El Duende. La pregunta es, ¿quién sentía más miedo, ella o quien la observaba? El hombre del periódico pagó su café con leche y se fue sin decir una palabra. María se dirigió rápidamente a la ventana. El hombre giró en la esquina, pero antes de desaparecer se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran claros, su rostro era duro, con una cicatriz fina cerca del pómulo. Definitivamente no era sevillano. Definitivamente estaba allí por ella. Tates, el código del anhelo. Esa noche, al cerrar el bar, María sabía que no podía confiar en nadie. Antonio, el inspector, el hombre del periódico, todos representaban un riesgo. Lo único que tenía era su instinto, la moneda y la clave que don Ricardo le había dado. 083022. La familia 08, distrito 30 de Estambul, ¿por qué me has abandonado? La clave tenía que ser aplicada a Sevilla. La familia 08 era probablemente la familia de Leo, que lo había enviado con ese token. El distrito 30 y el Salmo 22 debían ser referencias a un punto de encuentro, un lugar para dejar o recoger al niño. María pensó en lugares que fueran a la vez antiguos y nuevos en Sevilla, que tuvieran algún tipo de código oculto, lugares que pudieran atraer a gente de fuera. Recordó una conversación hace meses con un cliente, un arquitecto, sobre la numeración de los edificios en el casco antiguo. Había un sistema de casas numeradas con códigos internos, especialmente aquellas propiedades que habían pertenecido a familias judías o moriscas. María cogió su Vespa y se dirigió al barrio de Santa Cruz, un laberinto de callejuelas estrechas, lejos de Triana, donde la atmósfera era de misterio y piedra antigua. Se detuvo en una plaza casi olvidada, la Plaza de los Refugios. Buscó el número 30 en los edificios. No existía la calle con el número 30 en la plaza. Se detuvo bajo la sombra de un limonero y sacó la moneda. Asfred, anhelo. De repente, una idea loca, una revelación que solo la desesperación y el cansancio pueden traer. Y si el código no era para encontrar un lugar, sino para encontrar a la persona que lo enviaba. El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase no se refería a un lugar, sino al estado de Leo, pero la clave de la familia 08 y el distrito 30. Tenía que ser algo que un extranjero usaría para encontrar un punto de contacto en Sevilla. Volvió a su Vespa y aceleró. Hay un lugar en Sevilla que es un punto de encuentro para todo lo turbio y lo secreto que entra en España por el sur, el puerto. Pero no el puerto turístico, sino el antiguo muelle, cerca de las ruinas de las bodegas. Llegó a una zona industrial abandonada junto al Guadalquivir. El aire olía a sal, óxido y negligencia. Allí, en un muro de hormigón desgastado, vio un pequeño grafiti que nunca habría notado antes. Un arabesco que imitaba vagamente la forma del tubra de la moneda. Y debajo un número pintado con aerosol negro, un número de serie que no era un número de la calle. Era 3008. María se pegó al muro. Estaba cerca.
el 30 del distrito, el 08 de la familia. Esto no era casualidad. Se atrevió a asomarse por la esquina. Lo que vio la hizo retroceder inmediatamente a la sombra. Estacionado en la oscuridad junto a un almacén de ladrillo viejo, había un coche. Y no cualquier coche. Un Mercedes negro de alta gama con cristales polarizados y matrículas diplomáticas, pero cubiertas con barro. Junto a la puerta del almacén, bajo una luz de neón parpadeante, dos hombres fumaban. Uno era el hombre grande del mercado. El otro era un desconocido, vestido con un traje caro que parecía nervioso. Estaban esperando a alguien. María se quedó paralizada. Su corazón latía con la furia de un tambor de Semana Santa. Estaba a punto de presenciar un encuentro, la razón detrás del secuestro, el núcleo de la conspiración. Sacó la moneda de su bolsillo. Si la moneda era la llave, tenía que saber lo que habría. El hombre de traje nervioso miró su reloj y murmuró algo. El hombre grande asintió, aplastó su cigarrillo y abrió la puerta del almacén. Dentro se oía el sonido de voces distantes, bajas y tensas. María tomó la decisión más peligrosa de su vida. Tenía que entrar. Tenía que ver qué había allí, qué significaba el Hasret y quién estaba dispuesto a abandonar a un niño para proteger un secreto. Se deslizó hacia la parte trasera del almacén, utilizando los contenedores de basura como camuflaje. Había una puerta de servicio oxidada, probablemente sin llave. La adrenalina la obligó a actuar. La vida la había puesto en una encrucijada y ya no podía volver a ser una simple camarera. El destino de Leo, y quizás el de ella, dependía de lo que había detrás de esa puerta. Si te gusta la adrenalina de los thrillers de acción, prepárate, porque la infiltración acaba de comenzar. Y el silencio del muelle. La puerta de servicio del almacén cedió con un chirrido agudo y desesperanzador, un sonido que a María le pareció tan fuerte como un cañonazo en la quietud de la noche sevillana. Afortunadamente, el ruido del río y la actividad de los hombres cerca del Mercedes negro lo enmascararon. Se deslizó dentro. El aire era pesado, con una mezcla de salitre, humedad y el olor dulzón de algo que se había podrido tiempo atrás. El interior del almacén era vasto y casi completamente oscuro, roto solo por las líneas de luz que se filtraban desde las pocas ventanas en lo alto y una lámpara solitaria colgada en el centro, donde el hombre grande y el hombre de traje estaban hablando con otro individuo sentado en una silla de oficina. María se agachó detrás de una pila de palés cubiertos con lona vieja. Desde allí el sonido era amortiguado, pero las figuras eran visibles. El hombre sentado era el centro de la escena. Vestía un fez negro, un detalle anacrónico y simbólico que gritaba poder y tradición. Su rostro, en la penumbra, era severo, cincelado por la experiencia. María sacó la moneda y la apretó en su mano. La escena era la viva imagen de esa intriga turca que había imaginado. Figuras oscuras, un muelle olvidado y un código silencioso. Escuchó fragmentos de la conversación. El lenguaje era una mezcla rápida y áspera de español con un idioma que le parecía una lengua de Europa del Este, con terminaciones guturales. Pero el hombre del fez hablaba un español perfectamente culto, aunque con un acento extranjero marcado. El niño es la clave para la herencia, Ahmed. Sin el Hasret de Leo, la transferencia es ilegal en Ankara, dijo el hombre del fez con voz autoritaria. El hombre de traje, el nervioso, respondió en voz baja. Lo sabemos, señor Kılıç. El equipo de recuperación en Triana falló. La camarera interfiere. El hombre del fez, señor Kılıç, se inclinó hacia adelante, la luz proyectando sombras inquietantes en su rostro. La camarera es un error. Es una variable que no debió existir. Lo que me interesa es la moneda. ¿La han recuperado? El hombre grande, Ahmed, se encogió de hombros con frustración. No, se la quedó. Es lista. Inspector Ruiz asegura que es solo un secuestro parental y que no hay más. El caso está en el archivo. Kılıç golpeó la mesa con su bastón. Ruiz es un peón. Y los peones se compran. La moneda Hasret es el token de acceso, el símbolo de la lealtad que su padre prometió. Si ella la tiene, tiene el testamento.
Debemos recuperarla sin hacer ruido, o la rama de Estambul usará esto para hundirnos. María, oculta tras los palés, sentía que cada fragmento de la conversación era una puñalada helada de realidad. Leo no era solo un niño, era un testamento, una llave para una fortuna o un poder en Turquía, ligado a una lucha de linajes, la familia Serocha. Y el policía, Reese, no solo era perezoso, sino que estaba a sueldo de Kılıç. Este nivel de conspiración, donde el héroe local se convierte en el objetivo de un juego de tronos internacional, es lo que de verdad atrapa. Cuando la verdad te persigue, ¿quién puede confiar en la ley? X. La trampa de la fama. María pasó el resto de la noche en vela, analizando las piezas, señor Kılıç. La mente maestra, un líder de la familia Serocho o un rival por la herencia. La moneda Hasret, el testamento, la prueba de la filiación y la llave para algo más grande. Leo, el heredero, el niño abandonado a merced de la intriga. Inspector Ruiz, un corrupto que intenta enterrar el caso por dinero o influencia. Se dio cuenta de que su fama de camarera ángel era una trampa. La prensa la protegía, pero también la exponía. Antonio estaba orgulloso, pero era un blanco fácil. Decidió que la mejor defensa era la verdad, pero no la verdad pública, sino la verdad a medias. Necesitaba que Kılıç y Ruiz se sintieran confiados. A la mañana siguiente, María fue a la comisaría. Pidió hablar con Ruiz. Cuando lo encontró, se disculpó con una sonrisa dulce y exagerada. Inspector, perdone mi falta de profesionalidad. Anoche por la noche me di cuenta de que sí encontré algo, pero estaba tan nerviosa que lo olvidé. Ruiz, que había estado a punto de regañarla, se enderezó en su silla, expectante. ¿Y qué fue, María? Ella sacó la moneda y la deslizó sobre el escritorio. Esto se cayó de la mochila de Leo. Creí que era una baratija sin valor, pero se la enseñé al profesor don Ricardo. Ruiz tomó la moneda, sus ojos fijos en el tugra otomano. Su mano tembló ligeramente. ¿Y qué le dijo don Ricardo? María sonrió dándole la información justa para que Ruiz se sintiera seguro, pero no toda la verdad. Dijo que era muy antigua, que era turca, pero nada más, que no tenía valor monetario real, solo sentimental. Pensé que debía devolvérsela a la familia si aparece. Ruiz sintió un inmenso alivio. María no sabía nada de Hasret, de códigos, de Kılıç de los números. Simplemente era una camarera ingenua que había encontrado un souvenir. Ha hecho bien, María, muy bien. Esto será muy importante para el niño. Ruiz guardó la moneda en una bolsa de plástico transparente y la etiquetó con su caligrafía lenta. Ahora, por favor, vuelva a sus croquetas. Olvídese del secuestro. María asintió, fingiendo docilidad. Se fue sabiendo dos cosas. Primero, que Ruiz entregaría inmediatamente la moneda a Kılıç. Segundo, que al entregar la llave, ella misma se había convertido en un problema menor a ojos de la conspiración. Ruiz la había descartado como amenaza. Ese era su error más grande. La última etapa de la noche. María regresó al bar El Duende. El alivio por parte del barrio era palpable. Al deshacerse de la moneda, parecía haber regresado a la seguridad de la rutina. Pero para ella, la moneda era solo el cebo. El código estaba ahora en su cabeza, y la verdad estaba en el almacén. Decidió que su próximo paso sería acercarse al único contacto que tenía con la verdad. Leo. El niño seguía bajo la tutela de los servicios sociales de Sevilla, esperando a que apareciera un tutor legal. Esperó hasta el cierre, despidió a Antonio y se puso a preparar un plato especial. Unas patatas bravas perfectamente crujientes con su salsa de ajo y pimentón. Hasta los héroes necesitan comer algo decente, murmuró. Mientras cocinaba, la puerta se abrió suavemente. No era Antonio, era el hombre del periódico, el de la cicatriz en la cara. Estaba de vuelta. María no mostró pánico, siguió cortando el pan con precisión. El hombre entró, se sentó en la barra y miró a su alrededor. El bar estaba vacío. Hola, dijo María en español con un tono neutro. El duende está cerrado. El hombre habló en un español con un acento que era una mezcla de varios lugares, difícil de ubicar. No estoy aquí por tapas, María Beltrán. Señor Kılıç le había dicho que la moneda no tenía valor, pero el hombre estaba allí. Estoy aquí por la moneda. Kılıç la tiene.
pero el código es lo que importa. Tú eres la única que sabe qué significa Hasret. María le sonrió. Una sonrisa de suficiencia sevillana. No sé de qué me habla, amigo. Fui a la policía, entregué lo que encontré. Ahora, si no quiere una bronca con Antonio, será mejor que se vaya. El hombre se levantó y se acercó a la barra. Su mirada era fría, pero sus ojos escondían un miedo profundo. No soy de Kılıç. Soy un mediador enviado por la rama de Estambul que intenta proteger a Leo. Sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y lo deslizó hacia María. El nombre del niño es Leo Altan. Su padre, mi patrón, dejó ese token de Hasret para que alguien de nuestra confianza lo recogiera. Usted lo interrumpió, pero también lo salvó. Dentro de este USB están todos los documentos, la herencia, el testamento y, lo más importante, la evidencia de la corrupción de Kılıç y Ruiz. María dudó. ¿Era una trampa más elaborada o una oportunidad real? Se quedó mirando el USB. El hombre la miró con desesperación. Necesitamos que usted sea la intermediaria. Kılıç cree que es una camarera ignorante. La rama de Estambul cree que usted es un ángel. El niño está en un refugio, pero Kılıç tiene contactos para sacarlo mañana. Necesitamos que saque a Leo de Sevilla. El código 7022 no era la dirección, era la hora y la fecha de la recogida. Kılıç lo sabe. Un momento, el código no era la dirección, era la hora y la fecha. María revisó mentalmente la numeración. 08, hora 8, 30, día 30, 22, año 2022 o simplemente un código de identificación. Lo que ella creía una coordenada era un plan logístico. Si soy un ángel, como dices, ¿por qué no le entregas esto a la policía?, preguntó María, manteniendo su distancia. Porque la policía está vendida y la única persona que Kılıç nunca buscaría es una heroína local. El USB tiene que llegar a la embajada turca en Madrid. Pero Kılıç tiene ojos en cada aeropuerto y tren. Usted puede llevar a Leo por tierra. El hombre, claramente bajo presión, miró su reloj. Mañana a las 8 en punto de la mañana, en el refugio de San Fernando, Kılıç usará los documentos falsificados para llevarse a Leo. Tienes que llegar antes. Usted es la clave. El hombre se levantó, sin esperar una respuesta. Mi nombre es Metin. Si confías en mí, nos veremos de nuevo. Si no, Leo está perdido. Se fue tan rápido como había llegado. María se quedó sola en el bar, con las patatas bravas humeantes y el pequeño pendrive negro sobre la barra. Acababa de cambiar una moneda por una conspiración internacional y el destino de un niño. La heroína local no solo tenía que enfrentarse a la mafia, sino que también tenía que convertirse en una fugitiva. ¿Qué harías tú en ese momento cuando te obligan a elegir entre tu vida tranquila y la vida de un niño? La respuesta a esa pregunta define el carácter. Snose. El último desayuno en Sevilla. El pendrive de Metin parecía quemar la barra de madera. María lo había tomado, pero no se había atrevido a abrirlo. La desconfianza era un músculo bien entrenado en las calles de Triana, y la aparición de Metin era demasiado oportuna. Podría ser un doble agente, un nuevo gancho de Kılıç para exponerla. Sin embargo, a las 8 de la mañana en el refugio de San Fernando no era algo que pudiera ignorar. Se obligó a comer sus patatas bravas. Necesitaba energía. Necesitaba pensar como Kılıç, no como María. Kılıç quería la herencia, quería el testamento, y para eso necesitaba a Leo. Si él tenía a Ruiz en su bolsillo, sacar al niño de un refugio sería tan simple como firmar un papel. La noche se consumió en una mezcla de planificación y miedo helado. A las 4 de la mañana, María finalmente tomó una decisión. No confiaría en Metin, pero sí en la hora límite que le había dado. El USB podría ser un cebo, pero el niño no lo era. María tomó su vieja mochila, metió algo de dinero en efectivo, su documentación y el pendrive. Se puso una gorra y gafas de sol, un intento patético de disfrazarse que, en Sevilla, solo servía para llamar más la atención. Pero era todo lo que tenía. Necesitaba llegar al refugio antes de las 8 a.m. Al amanecer, la camarera Ángel se dirigió hacia la parroquia de San Fernando, donde se encontraba el hogar de acogida temporal de menores.
El sol aún no picaba, pero el aire ya estaba cargado de humedad. A las 7:45 am, María estaba aparcando su Vespa a varias calles del refugio, camuflada entre un grupo de estudiantes universitarios. Estaba observando la entrada. La calle era tranquila, demasiado tranquila. A las 7:55 am llegó un coche. No era el Mercedes de Coolidge, sino un vehículo oficial descolorido de los servicios sociales de Sevilla. De él descendió el inspector Ruiz con su vientre prominente y un portafolios en la mano. Iba acompañado por la mujer rubia y fría del secuestro fallido. Habían regresado. La visión del rostro de la secuestradora con esa expresión de superioridad inquebrantable hizo que la sangre le hirviera a María. No había duda. Ruiz había vendido el caso y Coolidge estaba utilizando el mismo sistema para llevarse al niño. Trace, la huida del legado. María no esperó. Cruzó la calle con la determinación de un torero que entra a matar. Justo cuando Ruiz y la mujer rubia estaban hablando con la monja encargada de la custodia de Leo. «Inspector Ruiz, ¡qué casualidad!», gritó María, entrando en la escena con una efusividad forzada. Ruiz se giró, su rostro se contrajo con una mezcla de sorpresa y furia. «María, le dije que se mantuviera alejada». La mujer rubia no se movió, pero sus ojos se clavaron en María, calculando la amenaza. «Disculpe, hermana», dijo María, acercándose a la monja con una familiaridad fingida. «Vengo a buscar a Leo. El inspector sabe que la familia Altan confía en mí. Traigo una orden del consulado turco». Ruiz intervino, sudando a pesar de la hora temprana. «Miente. Yo traigo la documentación oficial del tutor». La monja, una mujer simple y asustadiza, se sentía atrapada entre la autoridad policial y la heroína local. «Sí, inspector, pero...». María puso su mejor cara de pena andaluza. «Leo está muy asustado. Me llamó su padre anoche, el verdadero. Quiere que me lo lleve al consulado en Madrid. Es una emergencia». La mujer rubia, viendo que la situación se estaba complicando, le dirigió una mirada dura a Ruiz. El inspector, entendiendo la orden, se acercó a María. «No se interponga, camarera, hay dinero de por medio y usted no lo tiene». María hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a la mujer rubia, ignorando a Ruiz. «Usted no es la tutora, ¿verdad? Yo soy la persona que Leo ha elegido. Y sé qué es la moneda Hazret y qué significa la fecha 083022. Sé que no es una fecha. Es la hora en que el padre de Leo, el señor Altan, fue obligado a firmar la cesión de la herencia bajo coacción de Coolidge». La mujer parpadeó. Era la primera vez que María veía una grieta en su armadura. El conocimiento de María sobre el código y la herencia demostraba que no era una simple camarera. En ese momento de confusión, Leo apareció en el pasillo, mirando la conmoción. Al ver a María, sus ojos se iluminaron. «María», gritó, y corrió hacia ella. María lo agarró con fuerza, levantándolo y dándole un beso en la frente. «Vamos, campeón, es hora de ir a Madrid». Ruiz se abalanzó, pero María, utilizando la mesa de la entrada como escudo, lo esquivó con la agilidad que da años de esquivar clientes borrachos. Salió corriendo con Leo en brazos. Torce. El viaje de la confianza. La Vespa de María nunca había ido tan rápido. Dejó atrás el barrio y se dirigió a la estación de trenes de Santa Justa. «¿A dónde vamos, María?», preguntó Leo, aferrándose a su cintura. «A Madrid. A ver a la gente de tu padre». María se detuvo cerca de la estación, abrió el pendrive en un cibercafé. Metin no había mentido. El USB contenía un archivo cifrado que solo podía abrirse con un código que, María dedujo, era la inscripción numérica de la moneda, 083022. Dentro encontró documentos legales, cartas de su padre, el señor Altan, y, crucialmente, grabaciones de audio que demostraban que Coolidge y Ruiz estaban conspirando para falsificar la cesión de la herencia, y que Leo era un objetivo. María imprimió las pruebas más incriminatorias. Dejó el USB con una nota anónima en el buzón de la delegación de la Junta de Andalucía, sabiendo que, aunque Ruiz controlara la policía, no controlaba a toda la administración. Compró 2 billetes de tren a Madrid. La única regla de la fuga era la discreción. Nada de tarjetas, nada de llamadas. El viaje fue una agonía de paranoia.
Cada pasajero, cada revisión de billetes le parecía un enviado de Coolidge. Leo, sin embargo, se comportaba con una calma sorprendente. ¿La moneda? ¿La tienes?, preguntó el niño. No, la entregué. ¿Por qué es tan importante, Leo? Leo, con la sabiduría que superaba su edad, susurró. No era solo dinero. El Hasred era un recuerdo. Una promesa que mi padre hizo a mi madre de que, si algo pasaba, la persona que tuviera la moneda y conociera la clave sería una persona de honor. Él sabía que Coolidge buscaría la herencia, pero que ignoraría el sentimentalismo. María sintió un escalofrío de admiración por el señor Altan, el padre de Leo. Había confiado el destino de su hijo no a un banco o a un abogado, sino a un código emocional y a la decencia de un extraño. Él había contado con que alguien con alma encontraría la moneda y entendería el anhelo, la confrontación final. Al llegar a Madrid, María se dirigió directamente a la embajada de Turquía, en una zona de edificios elegantes y seguridad visible, pero justo al doblar la esquina vio el Mercedes negro de alta gama, el mismo coche que estaba en el muelle de Sevilla. Coolidge había anticipado su jugada. María y Leo se escondieron en una cafetería cercana. A través de la ventana vio a Coolidge, el hombre del Fez, entrando en la embajada acompañado por el hombre grande, Ahmed. Estaban allí para adelantarse a cualquier reclamación de la herencia. De repente, una figura familiar se acercó a la mesa de Coolidge en el exterior de la embajada, Metin. Metin, el hombre del USB, estaba discutiendo acaloradamente con Ahmed. Metin miró a su alrededor y sus ojos se cruzaron con los de María. Le hizo un gesto de sígueme con la cabeza, discreto pero urgente, y luego se dirigió rápidamente hacia la parte trasera de la embajada. María tomó a Leo y corrió tras Metin. Metin los esperaba en un callejón estrecho y sombrío. ¡Rápido!, susurró Metin. Coolidge está dentro, entregando documentos falsificados al cónsul. Deben entrar por la puerta de servicio. Yo los distraeré. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿No eres de su gente?, preguntó María, aún desconfiada. Yo soy el guardaespaldas personal del señor Altan. Mi lealtad es con Leo y con su padre, que ahora está en un hospital en Bruselas, pero aún vivo. La mujer rubia es la espía de Coolidge en la casa de Altan. Metin sacó una pequeña tarjeta de identificación. Entren, yo haré mi parte. Metin se dirigió a la entrada principal y con un grito de «¡Tienen al niño!» se abalanzó sobre Ahmed. El caos estalló. María y Leo entraron corriendo por la puerta de servicio. El interior era un laberinto de oficinas y pasillos. Finalmente encontraron la sala donde Coolidge estaba reunido con el cónsul. «¡Alto!», gritó María, entrando en la sala con Leo a su lado. Coolidge se giró, su rostro contraído en una máscara de rabia. «¡La camarera! ¿Cómo te atreves?». María se adelantó y puso a Leo delante. «Leo Altan está aquí, él es la prueba viviente, y yo tengo el testamento real». Coolidge se rió, una risa seca y sin humor. «No tienes nada, camarera ignorante. Entregaste la moneda a Ruiz, un error de aficionada». «No». María sonrió por última vez, una sonrisa de victoria tranquila. «Entregué la moneda para que usted creyera que yo era una aficionada. Entregué la llave para que creyera que yo no tenía la cerradura». «El testamento no está en una moneda, señor Coolidge. Está en el pendrive que envié por correo anónimo a la administración de Sevilla, que ya tiene todas sus grabaciones de voz con el inspector Ruiz. Y el testamento final está en la cabeza de Leo. El verdadero testamento no es de dinero, es la verdad». El cónsul, un hombre serio y profesional, intervino viendo la determinación de María y el pánico de Coolidge. «Señor Coolidge, lamentablemente hemos recibido una denuncia anónima de Sevilla que compromete sus documentos. Leo Altan, si nos permite, tomaremos declaración al menor y a la señorita Beltrán. Usted está bajo sospecha». Coolidge intentó escapar, pero la seguridad de la embajada, alertada por el caos de Metin afuera, ya estaba allí. La intriga turca, que se había iniciado en el mercado de Triana, terminó en una oficina con olor a cera, gracias a una camarera andaluza. Se hizo el regreso de la camarera Ángel.
El escándalo de Kilic y la posterior investigación de la corrupción de Ruiz coparon las portadas. María pasó días en la embajada declarando y entregando todas las pruebas. Leo fue puesto bajo la protección de la rama de Estambul que Metin representaba y pronto se reuniría con su padre. Una semana después, María regresó a Sevilla. No hubo pompa ni periodistas esperándola en la estación. Solo Antonio con su viejo Seat Panda y una sonrisa de padre. «¿Qué tal, niña? ¿Te has hecho rica?», preguntó Antonio. «No, Antonio, pero he salvado un alma». María volvió al bar El Duende. Se puso su delantal y empezó a freír patatas. Había un pequeño grupo de gente esperando en la barra. Cuando sirvió la primera tapa, el cliente se la quedó mirando. «¿Es usted la camarera Ángel?» «La misma», dijo María, sonriendo. El hombre no le dio una propina. Le dio una pequeña bolsa de tela. Dentro había una réplica de la moneda Hazret, plateada y brillante. «Es un regalo del señor Altán. Dice que usted es su Hazret, su anhelo cumplido». María guardó la moneda en el bolsillo. No era de plata antigua, era de cobre barato, pero su valor era incalculable. Volvió a su trabajo. La vida de María Beltrán había vuelto a la normalidad, pero el espíritu de la heroína accidental se había asentado, silencioso y orgulloso, en el corazón de Triana. Y así termina la historia de la camarera que demostró que el verdadero valor no está en el dinero ni en la herencia, sino en la valentía de luchar por la justicia. Incluso si es la persona menos probable para hacerlo.